Amigos, a lo que vinimos esta semana es de hazañas, pero medio rarosas. Digamos que yo no quisiera usar la palabra fenómenos porque a veces se confunde con una persona fabulosa, pero a veces se confunde también con una persona que tiene ciertas características un poco diferentes a la de los demás. Digamos casos raros. El lunes hablábamos de los mejores jugadores más pequeños de la historia. Y como pequeños establecimos un tope de 5'7" como el tamaño más alto que íbamos a considerar. Hoy vamos al otro extremo. Los mejores gigantes, los mejores dinosaurios que han participado en grandes ligas. Y para establecer quién es realmente grande, vamos a establecer, valga la redundancia, una raya de ahí en adelante y la pusimos en 6'6". Así que esos enanos de 6'5", 6'4", 6'3" no entran en este ejercicio, porque este ejercicio es de gigantes, pero los mejores de la historia. Y hoy arranca Dionisio Soldevila. Bueno, ciertamente estamos hablando de hombres gigantescos, hombres que usualmente usted no los vería en un terreno de béisbol, sino en una cancha de baloncesto. Y vamos a comenzar con Randy Johnson, 6 pies 10 pulgadas, miembro del Salón de la Fama. Es el inmortal más alto desde el 2015, un hombre que acumuló 101.1 WAR y ganó 303 partidos en una carrera súper prolongada de 22 temporadas que incluyó 5 premios al jugador, al Cy Young, 5 premios Cy Young, que incluyó además, entre muchas otras cosas, 9 títulos de ponches, 3 de boletos y 4 de efectividad. No cabe dudas de que Randy Johnson, con sus 6 pies y 10 pulgadas, además de un peso registrado de 225 libras en su época de pelotero, es el jugador más alto, más brillante que ha pasado por el béisbol de las grandes ligas. Fue jugador más valioso de la Serie Mundial del 2001 y en sentido general una super mega estrella. Y así como fue grande, así como es grande, así mismo ha sido fue muy, pero muy excelentemente bueno. En segundo lugar de mi listado tengo a Dave Winfield, 6 pies y 6 pulgadas, jugó con 220 libras en su registro, es el otro inmortal de Cooperstown de mayor tamaño después de Randy Johnson. El hombre pasó más de 2 décadas en las grandes ligas, incluyendo 9 con los Yankees. En 2.973 partidos que jugó, Winfield acumuló 3.110 indiscutibles, 465 jonrones y 1.833 remolcadas. Así que segundo en mi listado de los supergigantes es el señor Dave Winfield. Tercero en la lista voy a tener a otro supergigante y es Giancarlo Stanton, 6 pies y 6 pulgadas de estatura y 245 libras. Ha acumulado 40 WARs hasta el momento en una carrera de 10 años y que tiene los últimos 2 con los Yankees de Nueva York. Ha sido líder de cuadrangulares en una oportunidad, 132 remolcadas en una oportunidad también para ser líder, y eso fue la temporada del 2017, su última con los Marlins, cuando ganó el premio al jugador más valioso. En 10 años en grandes ligas ha acumulado 308 jonrones y por cada 162 juegos dispara 43 cuadrangulares y remolca 109 carreras, el jugador de 29 años de edad. Le falta mucho todavía por recorrer, pero yo creo que vale la pena destacarlo como el tercero en este listado. Como cuarto voy a agregar un hombre que todavía está activo y me refiero a Adam Wainwright, de los eternos de los Cardenales de San Luis, un hombre de 6 pies y 7 pulgadas de estatura que ha ganado 162 partidos con efectividad de 3.39 de por vida y 40.5 WARs acumulados. Es un finalista del Cy Young 2 veces, segundo
en los registros en las votaciones para el Cy Young de la Liga Nacional, 2 veces líder de triunfos de la Liga Nacional, ambas veces con 19, además de que ha acumulado 1,776 ponches en 14 años en Grandes Ligas. Adam Wainwright es mi cuarto en el listado, y de quinto voy a agregar a Aaron Judge, un hombre que tiene poco tiempo todavía en Grandes Ligas, pero muy poco tiempo, apenas 4 temporadas, pero con sus 6 pies y 7 pulgadas de estatura, 282 libras, yo quería agregarlo aquí. Un hombre que fue líder de cuadrangulares en el 2017 con 52, que ha acumulado 110 en apenas 3 temporadas completas. 3 temporadas completas entre comillas, porque las últimas 2 ha jugado 112 y 102 partidos respectivamente debido a lesiones. Fue novato del año en el 2017 cuando lideró la Liga Americana en anotadas con 128, ya les dije los 52 cuadrangulares. También recibió 127 boletos, aunque se punchó 208 veces, siendo líder en esas últimas 2 categorías. Así que en mi listado tiene a Randy Johnson, a Dave Winfield, tengo a Adam Wainwright, a Aaron Judge y a Giancarlo Stanton. Bien, pues mi lista empieza por lo menos el tope es bastante similar al de Dionisio, es igual. El primero obviamente es Randy Johnson. Yo creo que Johnson ha sido mencionado en varias ocasiones en estas mesas redondas, estas listas que hemos estado haciendo. Uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol, uno de los mejores jugadores, de hecho, en términos de valor aportado en la historia del béisbol. Y más que volver a recitar los logros de Johnson, que Dionisio los mencionó y ustedes todos lo conocen, yo creo que lo más notable acerca de Randy Johnson es el hecho de que, siendo un lanzador de tal estatura, estamos hablando de 6 pies 10 pulgadas, uno de los más altos jugadores y lanzadores en la historia del béisbol, que Johnson pudiera encontrar finalmente la coordinación suficiente para poder repetir su envío, repetir sus mecánicas y vamos a decir que superar todos esos problemas de control que eran fruto precisamente de eso, de con un cuerpo y un físico tan poco usual para un lanzador y para un beisbolista, poner todas esas cosas en coordinación le costó trabajo, y no fue hasta los 26 años que Johnson vino a establecerse como un lanzador vamos a decir que estelar a nivel de Grandes Ligas. Un hombre que ganó su primer Cy Young a los 31 años de edad, y después de ahí ganar 4 más, todos en forma consecutiva. Usted no va a ver casos frecuentes de un lanzador que gana su primer Cy Young a los 31 años y luego pues puede ganar otro más. Así que ese es el primero en mi lista, sin duda el jugador alto más importante en la historia del béisbol. Número 2, coincido con Dionisio también, de Winfield. Winfield es lo mismo, un jugador de mucha altura para ser un jugador de béisbol, 6 pies 6 pulgadas, peso también, porque era un hombre corpulento, pero un extraordinario atleta. Ustedes conocen la historia de que Winfield fue incluso drafteado tanto en baloncesto como en fútbol americano, cuando era un atleta de colegio y de universidad, así de buen atleta. Fue de Winfield, uno de los primeros megacontratos, o el primer megacontrato, en sentido de años y de volumen en la historia del béisbol. Uno recuerda de niño aquella cosa extraordinaria de ese contrato de 10 años y casi $20 millones que firmó Winfield con los Yankees de Nueva York. Una superestrella sin duda durante todos esos años en los Yankees, independientemente de lo que dijo siempre, de lo que dijeron los fanáticos de los Yankees. Un gran atleta, ganador del Guante de Oro, ganador del Bate de Plata. Nunca pudo ser jugador más valioso, pero tuvo una carrera no solamente productiva, sino también longeva, porque Winfield todavía con 40 años de edad, que ustedes lo recuerdan, firmó como agente libre con Toronto y fue una pieza clave en el primer campeonato mundial en la historia del equipo canadiense en 1992. Ese para mí es mi número 2. El número 3 es otro de esos jugadores altos y que también era un súper atleta, y me refiero a Darryl Strawberry de los Mets de Nueva York. Strawberry, uno sabe la historia de lo que ocurrió con su carrera. Lamentablemente el abuso de sustancias y otras cosas
fuera del béisbol. Luego, más adelante, temas de salud que ustedes todos conocen, quizás descarrilaron lo que pudo haber sido una carrera con calibre de Salón de la Fama. Strawberry era un hombre con el poder de ser líder en cuadrangulares en la Liga Nacional, jugando en un estadio que no le favorecía, y la velocidad como para robarse más de 25 bases en varias ocasiones. De hecho, en 5 temporadas en forma consecutiva se robó más de 25 bases, incluyendo una de 36, donde tuvo también una temporada de 30 jonrones y 30 carreras empujadas. Strawberry fue un tremendo jugador. Lamentablemente, la relación de expectativas con lo que, en relación a lo que él pudo lograr en el terreno, a veces como que le nubla un poco a uno la visión de que Strawberry fue un tremendo jugador de béisbol, pero para mí, considerando que es una carrera que terminó y que tuvo un tremendo pico de carrera, yo lo pondría por encima de jugadores que están activos, como el próximo en mi lista, que es Giancarlo Stanton, que ya lo mencionaba Dionisio. Stanton también es otra combinación de estatura, poder y bastante buen atleticismo. No es que sea un atleta al nivel de Strawberry o de Winfield, pero también un buen atleta. Creo que lo que ha hecho en términos de su exhibición de poder de cuadrangular merecen una mención dentro de este grupo. Ha sido un jugador de talento que ha sido productivo, ya tiene un premio de jugador más valioso en su haber. En otra ocasión quedó segundo. Lamentablemente las lesiones lo han afectado en las últimas 2 temporadas desde que pasó a los Yankees de Nueva York, pero merece estar dentro de esta lista. El quinto, en este caso, ya es un jugador de un poquito más atrás y que creo que me gustó o me gustaría mencionarlo e incluirlo porque fue uno de los primeros gigantes reales y con éxito en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, y me refiero a Frank Howard, el jardinero y primera base, primero producto de la organización de los Dodgers de Los Ángeles, y luego, donde quizás se destacó más su carrera, miembro de los senadores de Washington, de los nuevos senadores de Washington, donde incluso en un par de ocasiones fue líder en la Liga Nacional en cuadrangulares conectados. Howard fue una estrella de su tiempo, 4 veces miembro del equipo estrella, novato del año en la temporada de 1960 jugando para los Dodgers de Los Ángeles. Fue un miembro importante de un equipo campeón mundial de los Dodgers, el de 1963, cuando barrieron a los Yankees de Nueva York. 382 cuadrangulares de por vida, un hombre que tuvo el grueso de su carrera en la década del picheo, que después de la era de la bola muerta, obviamente, que fue la década del 60, y aún así Howard conectó 40 jonrones en 3 ocasiones y un par de temporadas más con más de 30 cuadrangulares. Reitero, creo que el hecho de haber jugado en su época y en un parque en parques que no necesariamente favorecían el poder, Dodger Stadium al principio, luego el estadio Robert Kennedy de Washington le perjudicaron un poquito a Howard, pero sin duda creo que es uno de los gigantes, de los hombres altos de más importancia en la historia del béisbol, porque Howard no solamente era alto, 6 pies y 7 pulgadas, sino que era un mastodonte de más de 250 libras de peso, que yo creo que si uno lo ve, Frank Howard debe estar más cerca de 300 libras que de las 250 que se hablan. Así que ahí están mis 5: Randy Johnson, Dave Winfield, Darryl Strawberry, Giancarlo Stanton y Frank Howard. Yo tengo los mismos 5 de Carlos José, pero cambio el tercero. Ahí cambian Giancarlo y Strawberry por una razón. Primero, el número 1 es lógico y es un clavado, Randy Johnson, con todo lo que ustedes dijeron, incluyendo 103.5 WAR acumuladas en su carrera. Casi 5,000 ponches, 300 victorias, más de 4,000 innings, 5 sayón, Salón de la Fama. Dave Winfield lo tengo de segundo con sus 6-6. Ese fue a 12 juegos de estrellas, ganó 7 guantes de oro, ese gigante. Pegó 3,000 hits, 465 jonrones y acumuló 64.2 WAR. También está en el Salón de la Fama. Cambia mi lista con relación a la ubicación de Carlos José porque yo tengo a Stanton de tercero. ¿Por qué? Porque Stanton, incluso si juega con una mano amarrada, va a seguir jugando. Tiene un contrato que le paga 30 millones al año, que a él le queda un largo trecho de su carrera todavía. Y él ya tiene números similares a los de Strawberry, uno de mis jugadores favoritos, que uno pensaba que podía lograr un par de 40-40, 2-30-30, algo por el estilo. Así que
Tengo a Giancarlo Stanton de tercero, 4.4 WAR ya acumulado en 10 años, 4 veces del juego de estrella, fue MVP en una oportunidad, 5 temporadas de 30 jonrones, una de 59, su OPS es de 905, su OPS ajustado 144, un mastodonte que lo ha justificado en el campo, a pesar de las lesiones recientes. Strawberry es mi número 4, 8 juegos de estrellas. Entre las lesiones y las drogas acabaron con su carrera, 42.2 WAR, pero se robó 221 bases. Repito, en un momento parecía que iba a ser a lo Barry Bonds fácil, cada año 30-30 e incluso 40-40. Se metió en vicio, no tenía la mejor compañía para salir del mismo y supo buscar los secuaces adecuados para terminar de hundirse. Y en el número 5 tengo a Frank Howard, 6-7. Acumuló 37.6 WAR en 16 temporadas, 4 veces del juego de estrellas, 382 jonrones. Sus temporadas de 40 fueron consecutivas. 3 temporadas de 40 o más cuadrangulares y un OPS de por vida de 852. Randy Johnson, Dave Winfield, Giancarlo Stanton, Strawberry y Frank Howard, mis 5 grandes gigantes o mejores gigantes de la historia de Grandes Ligas. Bueno, mi listado se parece bastante al de ustedes, pero tengo un nombre que aportar ahí en medio de la lista. Obviamente Randy Johnson es el número 1. Randy Johnson, de acuerdo a Baseball Reference, tuvo un WAR de 103.5 en su carrera. Hay 30 jugadores con un WAR de 100 o más y apenas 9 lanzadores y él está ahí. Yo creo que esa es la mejor demostración de la clase de carrera que tuvo, sobre todo yo creo que algo importante que mencionaba Carlos José, es muy difícil para un lanzador de esa estatura lograr la coordinación, lograr repetir su moción de manera consistente para conseguir control. Y fue algo que Johnson finalmente logró. Y miren que no comenzó a dominar hasta los 29 años, después de un encuentro famoso que tuvo con Nolan Ryan, antes de un partido cuando Ryan estaba con Texas y Johnson con Seattle. Lo que hizo de ahí en adelante fue extraordinario. 303 victorias, 4.875 ponches, 5 premios Cy Young, incluyendo 4 consecutivos, por eso es el número 1. El número 2 en mi lista es Dave Winfield, uno de los grandes atletas que ha pisado un terreno de juego, una excelente carrera que ya ustedes han comentado, más de 3.000 hits, más de 1.800 carreras impulsadas, 465 cuadrangulares, 7 guantes de oro, y siempre recuerdo ese doble que pegó Dave Winfield para decidir el sexto juego de la Serie Mundial de 1992 a favor de Toronto, ya en las postrimerías de su carrera, porque la verdad que para Winfield había sido difícil ganar y pasó años difíciles en Nueva York con la relación tirante que tenía con George Steinbrenner, y fue como un poquito de justicia ahí al final en una gran carrera. El número 3 en mi lista se retiró recientemente, CC Sabathia, 6 pies 6 pulgadas, alrededor de 300 libras y uno de los principales lanzadores de su generación, 251 triunfos, 3.093 ponches, 62 de WAR, ganó un premio Cy Young, figura clave para llevar a los Yankees al campeonato del 2009, y la realidad que es uno de los principales lanzadores de su época y un futuro miembro del Salón de la Fama. Así que tengo a Sabathia como número 3, el número 4 Darryl Strawberry. Miren que esa fue una carrera, sobre todo en los años con los Mets, que seguí muy de cerca. Vi muchos partidos y la realidad es que el talento de Darryl Strawberry era algo impresionante. No se ven muchos jugadores que tienen la fortaleza para que la pelota le salte del bate como le saltaba a Strawberry. Tremendo atleta, hizo un 30-30, pero como decían los muchachos, la mala vida quizá impidió una carrera de Salón de la Fama, y después la lesión en la espalda que sufrió en 1992 cuando ya estaba con los Dodgers. A pesar de eso, tuvo una primera, vamos a decir, década, fueron en realidad 9 temporadas, a partir de 1983, cuando fue apresurado a las Grandes Ligas, porque los Mets lo necesitaban, pero en un periodo de casi una década promedió 31 cuadrangulares, más de 90 impulsadas y alrededor de 22 bases robadas.
Así que Strawberry, mi número 4, y el quinto es Frank Howard, que en realidad fue el primer hombre así, 6 pies, 7 pulgadas. Eso no se veía en el béisbol en la época de Howard. Y como decía Carlos José, el hombre conectó unos cuadrangulares en la época en que valían, en una época donde dominó el picheo, sobre todo ese trecho en Washington, entre 1968 y 1970, pegando 44, 48 y 44 cuadrangulares en esas 3 temporadas y sumando un total de 382 en su carrera. Así que ese es mi quinteto: Johnson, Winfield, Sabathia, Strawberry y Frank Howard. Estamos hablando en Grandes en los Deportes de los mejores jugadores altos, gigantes, y hemos establecido la raya de 6'6" en adelante. Ronda de menciones, Carlos José. Ronda de menciones, Dionisio, y le voy a dar a Delin Betances, el dominicano de 6 pies y 8 pulgadas. Tiene 8 temporadas en Grandes Ligas, Betances, y ha promediado 14.6 abanicados por cada 9 entradas. Es uno de los relevistas que hemos mencionado en múltiples ocasiones aquí en Grandes en los Deportes, en diferentes mesas redondas que hemos realizado, destacando su trabajo. 8 años en Grandes Ligas, efectividad de por vida de 2.36. Obviamente su rol como relevista intermedio no le va a permitir acumular estadísticas tradicionales como victorias o salvamentos. Tiene un récord de por vida de 21 y 22 y 36 salvados solamente, pero lo dominante y efectivo que ha sido un gigante como Delin Betances con sus 6 pies y 8 pulgadas, yo creo que se merece más que suficiente ser integrado en este listado, y es mi mención de honor. Bueno, mi mención de honor en realidad Dionisio lo incluyó entre los 5 de él, y me refiero al lanzador Adam Wainwright. Creo que ha sido una excelente carrera que la hemos visto año por año, y como que Wainwright sí, ha sido un lanzador tan estable que a veces uno lo pasa por alto y pasa medio desapercibido, pero ya Dionisio les habló de que en un par de ocasiones que terminó de segundo en la votación por el Cy Young en la Liga Nacional. Eso fue en las temporadas del 2010 cuando ganó 20 juegos, y luego en la del 2013 cuando fue líder en partidos ganados de la Liga Nacional, que de hecho lo fue o lo ha sido en 2 ocasiones. Un muy buen lanzador de estos tiempos, incluso en algún momento fue utilizado como relevista al principio de su carrera con los Cardenales. Una carrera también afectada por lesiones, una cirugía de tomillón que le hizo perder un año completo, y en los últimos años también ha estado bastante afectado por lesiones. Ha perdido bastante de las últimas 5 temporadas, por lo menos en 2 de ellas prácticamente no ha lanzado, pero ha sido una buena carrera, 162 victorias de por vida, con solamente 95 derrotas, una efectividad de 3.39, y además de eso, miembro de un par de equipos ganadores de la Serie Mundial. Me debatí, pero realmente mi sentido común no me dejó hablar de Dave Kingman o incluir a Dave Kingman en la lista, pero lo digo solamente como una broma. Un jugador alto que daba muchos honrones, pero fuera de eso, un jugador con muchísimas deficiencias. Mi mención es Sabathia, para mí un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, con 251 victorias, con 3,000 ponches, con su pila de juego de estrellas, con su premio Cy Young cuando estaba en Cleveland, y su campeonato mundial con los Yankees de Nueva York. Así que mi mención es para CC Sabathia, quien comienza en el 2020 a contar en el reloj de los 5 años para aparecer en la boleta de Cooperstown. Bueno, para agregar un poco de variedad, voy a incluir a un activo, el lanzador que en realidad su carrera está en hold en este momento porque se recupera de una cirugía Tommy John, pero ha sido un muy buen lanzador, y me refiero a Chris Sale de los Medias Rojas de Boston. Sale, con 30 años de edad, ya tiene 45 WAR acumulados, que en realidad son muy buenos. Ha terminado entre los primeros 5 en las votaciones del premio Cy Young 6 veces, fueron 6 años consecutivos. Ya tiene más de 2,000 ponches en una carrera de, en realidad, 8 años abriendo juegos, y una proporción de más de 11 por cada 9 entradas, un promedio de carreras limpias de 3.03, un FIP de 2.90.
sea que ha sido una muy buena carrera la de Chris Sale, parte importante del equipo campeón de Boston en 2018. No sabemos cómo él se va a recuperar de la Tommy John. Si puede hacerlo bien, pues él todavía tendrá unos años para continuar acumulando méritos. Así que Chris Sale es mi mención. Terminamos por hoy con los mejores jugadores más altos de la historia de Grandes Ligas, y en esta semana, que es especial porque son de acontecimientos no tradicionales, el miércoles, ¿cuáles son los mejores jugadores de la historia que han logrado sobresalir a pesar de tener alguna discapacidad física o mental? Ojo, hay muchos. Pausa y regresamos en breve. Grandes en los deportes.